Por un lado, Iñaki Mayoral, que es consultor de innovación y project manager. Él actualmente está en la consultora Barrabés BID, pero bueno, a lo largo de su trayectoria de más de 10 años, pues ha pasado por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche y también por la consultora 3DITS, donde era el responsable de proyectos y de desarrollo. Además de esta experiencia en empresa, pues también lleva más de 10 años trabajando y coordinando programas de emprendimiento e innovación en la Universidad de Alicante. Con lo cual, pues muy en su día a día y en su ADN está la tecnología y el estar totalmente al día pues, en todas estas cuestiones que van surgiendo. En el caso de Javier Martín, que también nos acompaña, él tiene 25 años, más de 25 años de experiencia en áreas de IT, desarrollando y optimizando procesos, y los últimos 6 años ya ha estado trabajando con proyectos IA. En IA, 6 años es, vamos, es muchísimo tiempo, ¿no? Porque esto avanza súper rápido. También colabora con LeaksView y bueno, por mencionar algunos proyectos que ha desarrollado con inteligencia artificial, pues ha trabajado scoring de clientes, planificación de demanda, visión artificial, incluso un proyecto financiado por la Unión Europea sobre tratamiento inteligente de agua, ¿no? O sea, aquí ya estamos en niveles pues muy interesantes. Y actualmente también pues, colaborando con ayuntamientos y administraciones públicas para desarrollar capas de inteligencia que ayuden en la gestión ciudadana, ¿no? O sea, que seguro que luego nos aporta cosas muy interesantes. Dicho esto, vamos a arrancar. Y bueno, yo lo primero, vamos a empezar, como decimos, rompiendo un poquito el hielo y planteando algunas cuestiones, ¿no? Y bueno, he hecho una selección, la verdad es que he cogido 4, pero hay muchas más, ¿no? Pero de películas, series, donde se nos habla de la inteligencia artificial, ¿no? Y me gustaría preguntaros, ¿no? Esto es lo que imaginamos, esto es lo que nos venden, nos comentan sobre la inteligencia artificial. No sé si conocéis todas, pero bueno, os animo, por lo menos la de Upload, por ejemplo, es una serie bastante actual, en clave bastante humor, pero que también comenta cuestiones interesantes sobre la inteligencia artificial y cosas futuristas, pero que realmente no lo son tanto. Black Mirror, imagino que es más conocida, tiene más recorrido, pero bueno, también nos ponía, ¿no?, en aviso de cosas peligrosas de la inteligencia artificial. Y bueno, pues Los Sustitutos también es una película donde la gente está en su casa, ¿no? y vive a través de robots. Wall-E desde una perspectiva más animada, ¿no? Más de dibujos, pero también nos hablaba de un futuro donde los humanos se han vendido o se han dejado llevar por una inteligencia superior que es la que les ayuda o no. Dicho esto, pues son ejemplos, ¿no? Efectivamente, esto es lo que imaginamos, un mundo futurista, nuevo, muy rompedor. Es cierto, y yo creo, y ya hay cosas que han superado, ¿no? La realidad ha superado la ficción, pero bueno, lo que vamos a hablar aquí es de una inteligencia artificial mucho más práctica, mucho más aterrizada a nuestro día a día y que nos ayuda y nos da beneficios muy positivos en nuestro trabajo. Ha llegado a nuestro día a día, pues bueno, yo os digo que incluso los que habéis contestado que no, realmente sí que sois usuarios de IA. Y os pongo unos ejemplos súper conocidos, ¿vale? Tenemos Alexa, por ejemplo, tenemos Siri, el asistente de voz, que bueno, es el de Apple, pero cualquiera, o sea, Google tiene el suyo. Tenemos Maps. Maps nos está continuamente rastreando, nos dice en qué punto estamos y nos calcula nuestra ruta en base al tráfico de otros dispositivos. Si tenéis Netflix o cualquier plataforma de entretenimiento, cuando veis una serie, os recomienda series del mismo estilo. Spotify igual, ¿no? Con los hilos musicales, las canciones. Y me diréis, bueno, ya, Paula, pero esto es un poco trampa, o sea, es IA, pero nosotros aquí no hacemos nada, al revés, somos, ¿no?, si me permitís, los conejillos de Indias. Bueno, es cierto, aquí somos usuarios quizá pasivos, ¿no? Pero es un ejemplo, que son empresas grandes, efectivamente, que llevan tiempo trabajando esto, pero es un ejemplo de cosas que ya están aquí y ya, aunque sea a nivel usuario básico, lo estamos trabajando. ¿Qué pasa con esto? Bueno, lo vamos a llevar al mundo trabajo empresarial, que yo creo que es lo que nos interesa. Vamos a ver cómo, más allá de estos ejemplos, que como decía podían considerarse un poquito trampa por mi parte, pues sí que realmente en el mundo laboral ya empezamos a tener IA implantada.
¿de acuerdo? Yo voy a hacer una amplitud, ¿no?, de miras muy rápida y luego en el caso de Iñaki, pues con su charla sí que profundizará un poquito más. Para empezar, muy rápidamente, no pretendo daros una lección de historia y mucho menos en este tema, que seguro que hay gente mucho más experta que yo, pero bueno, para que veáis que el tema de la inteligencia artificial no es algo solo actual, no es algo que haya surgido en los últimos años. O sea, aquí en este timeline que os he puesto, podéis ver que desde los años 50 y realmente desde antes, porque Alan Turing, que es el que se considera el creador o el padre de la inteligencia artificial, estamos hablando de cuestiones que ya hizo en el año 36, ¿vale? Él fue el que sentó las bases y, bueno, a nivel computación y creó una serie de reglas y de cuestiones que son las que a día de hoy han permitido desarrollar la inteligencia artificial. Como digo, no quiero ser específicamente, ¿no?, específica con este tema, pero bueno, para que veáis que en los años 50 ya teníamos cuestiones sobre la mesa relacionadas con inteligencia artificial. Es verdad que se ligaban mucho pues, a ese futuro, ¿no?, a ese siglo XXI que parecía que los coches iban a volar, pero realmente ya existían cuestiones teóricas. Bien es cierto que llegada esa década, de los 70 a los 80, como veis ahí en esa segunda línea, pues se hablaba del invierno de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque precisamente toda esa parte teórica no éramos capaces de ponerla a la práctica en muchos casos. No existían software, no existían ordenadores tan potentes para soportar ese tipo de cuestiones. A partir de ahí se fue evolucionando, entre los 80 y los 2000 se hicieron progresos, sobre todo en la parte más de software, y a partir del año 2000, ¿no?, siglo XXI, sobre todo 2010, esta última década, pues el crecimiento ha sido asombroso. El Big Data ha tenido mucho que ver porque ha permitido también que el tema de la gestión de los datos pueda ser mucho más rápido y mucho más amplio. Y, por supuesto, el año pasado se ha cumplido ahora un año de la aparición de ChatGPT, del que luego vamos a hablar, pero creo que ese ha sido el punto de inflexión para que todos, sin tener un conocimiento específico de inteligencia artificial, pues podamos entrar en este mundo, toquetear y conocer algo, ¿no? Porque ha democratizado mucho el acceso a la inteligencia artificial. Dentro de esto, bueno, he querido resaltar, son algunos sectores, pero hay muchos más, ¿no? Pero bueno, algunos de los principales sectores que ya están impactados por uso de inteligencia artificial. Por supuesto, el sector tecnología y electrónica. Algunos ejemplos de empresas que hemos visto, ¿no?, ya estaban aquí. O sea, los smartphones llevan años pues, con asistentes de voz, que es un asistente virtual al final, y utiliza inteligencia artificial. En salud, luego hablaremos, porque todo esto, por supuesto, luego tiene que estar regulado, hay temas éticos, hay muchas cuestiones, ¿no? Pero estamos hablando de lo que es posible hacer. Luego ya habrá que ver si se puede, si corresponde o no. Pero en salud, pues ya dando datos a un sistema, ya nos podrían dar diagnósticos. Ya podríamos tener diagnósticos médicos o nos podría incluso recomendar medicamentos. Luego, lo que comentamos, ¿no? Esto cogedlo mucho. Sé que hay personas escuchándonos del sector salud, pues tiene que estar regulado, ¿no? No nos puede mandar cualquiera un medicamento, pero realmente la tecnología y la información existe como para poder hacerlo. En finanzas, bueno, a nivel valoración de créditos, a nivel perfiles de inversión, ya se puede utilizar inteligencia artificial para ultimar y para ver quiénes son los perfiles que interesan. A nivel educación, bueno, nosotros aquí que tratamos de estar, ¿no?, lo máximo al día posible, nuestro campus virtual, o sea, nosotros ya podemos tener un tutor virtual, podemos hacer seguimiento de nuestros alumnos y saber incluso, solo por la primera interacción de la primera semana, qué alumnos van a tener éxito en un curso y qué alumnos van a necesitar de un aporte extra y de una ayuda para superarlo, ¿no? Esto es súper predictivo. En comercio electrónico, bueno, todo lo que es conocer al usuario para adelantarse a sus necesidades y proponerle nuevos productos, no os voy a contar, ¿no?, todo lo que se hace. Y con medios de entretenimiento hemos visto los ejemplos, ¿no? O sea, dentro de poco las películas pues es que estarán casi diseñadas para nosotros a la carta, ¿no? Falta poco. Como digo, algunas pinceladas, luego vamos a profundizar más en la parte de modelos de negocio, que es lo que más interesa, ¿no?
Pero bueno, como todo, esto ha sido una revolución, no es la primera, no va a ser la última, pero va a traer consecuencias y en lo que estamos aquí y en lo que estamos hablando a nivel laboral, pues para los puestos de trabajo y para el empleo. Por supuesto, la principal, la automatización de procesos. Vamos a tener muchas tareas que, bueno, pues nos las va a hacer esta inteligencia artificial, estas herramientas, y nosotros no vamos a tener que hacerlas o vamos a ser mucho más rápidos haciéndolas. Tendremos que supervisar, tendremos que revisar, pero esa tarea ardua, básica de muchas veces picar datos, pues no la vamos a tener ahí. Y eso pues va, por supuesto, a suponer que esos puestos de trabajo tan específicos solo ahí, en ese tipo de tareas, pues se puedan eliminar esos puestos. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Bueno, como todo, hay que verlo venir y hay que aprovechar la oportunidad. Y ahí, pues ahora veremos la parte positiva de lo que va a conllevar. Los puestos de trabajo que no se eliminen, hay muchos que se van a redefinir, seguramente, ¿no? Vamos a ser más productivos, todo lo que aparece ahí está ligado, ¿no? Mayor eficiencia, productividad. Entonces, vamos a tener que reubicar, vamos a tener que reorientar puestos, vamos a tener que focalizarnos en las tareas donde realmente nosotros, como los humanos, ¿no? Que esto queda así muy, podamos realmente aportar. Y esto también a nivel empresas pues, va a suponer cambios en la educación, o mejor dicho, en la formación de nuestros colaboradores y también en la planificación y en la política laboral. Profundizando en esto, pues al final lo que vamos a necesitar son nuevas habilidades y un reskilling de muchas de nuestros puestos actuales y de nuestras competencias. Por un lado, formarnos en habilidades digitales, en herramientas, en conocimientos. Es cierto que no vamos a necesitar ser programadores, habrá puestos muy específicos, lógicamente, pero en general lo que necesitamos es un conocimiento usuario, pero tenemos que tenerlo. Tenemos que fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas, porque ahí es donde la máquina, en muchos casos, no llega, ¿no? Entonces, oye, vamos a fortalecer todo lo que nosotros podemos hacer. Tenemos que ser capaces de entrenar y trabajar a la IA, porque si nos ayuda, pues lo que tenemos que hacer es que esa ayuda esté lo más optimizada posible. Y lo que mejor se nos da a las personas, comunicar, ser flexibles, adaptarnos, estas cosas las máquinas no las hacen. Entonces, bueno, lógicamente es toda una revolución, ya la hubo, ¿no? La revolución industrial, Internet, pues esta es una más en la que simplemente pues tenemos que estar ahí y seguir adaptándonos y seguir en ello, con todo lo que implica a nivel laboral, ¿no? Como todo, son desafíos, pero son oportunidades, no dejan de ser, si lo vemos en dos lados de una misma moneda. Lo estamos comentando, pues todo esto, hay muchos temas de privacidad, de ética, muchos temas legales que hay que trabajar y regular. Esta semana salía la primera ley que ha hecho la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Ese es el macro, ¿no? Pero luego nosotros en nuestras empresas vamos a tener que, oye, vamos a tener políticas de uso de IA, vamos a usarla, no vamos a usarla. ¿Podemos facilitarle cualquier tipo de información o hay información reservada en nuestra empresa que no podemos ponerla ahí? Hay que controlar o sea, tema de privacidad, discriminación y sesgos. La IA puede generar sesgos. Nosotros no podemos permitirnos que en un currículum, en un cribado curricular de inteligencia artificial, pues de repente nos sesgue por algún tipo de característica de los candidatos. Tendremos que tener eso identificado y ponerle remedio. Con lo cual, ahí hay trabajo, ¿no? Y esas oportunidades, pues si automatizamos las tareas repetitivas, como decíamos, oye, vamos a dedicarnos a otro tipo de cuestiones, vamos a generar nuevos puestos de trabajo específicos, vamos a optimizar muy bien nuestras operaciones y focalizarnos en estas cuestiones y bueno, pues al final se abre un mundo de oportunidades que están ahí, ¿no? Y como decía, no ha sido la primera revolución, no va a ser la última. Entonces, simplemente se trata de adaptarnos, conocer qué viene y a partir de ahí, pues tomar cartas en el asunto. Y en este sentido, resumimos, ¿no? O sea, si os dais cuenta, no es una errata, he puesto preparándonos para el futuro está tachado
y es presente, porque esto ya está aquí. Entonces, lo que hemos comentado creo que se resume en estas tres cuestiones. Por un lado, tenemos que formarnos y capacitarnos en estas habilidades, en estas nuevas habilidades, nosotros, y facilitárselo a nuestro entorno, a nuestros colaboradores, si por ejemplo estamos en esos puestos, ¿no?, de dirección o de mando intermedio, o estamos en recursos humanos. Es muy importante que empecemos a generar estrategias para esto en cascada, llevarlo para abajo. Tenemos que generar esas políticas y esas regulaciones. Como todo aquí, el exceso de regulación nos va a hacer lentos, ¿no? Tenemos que ver en qué punto ponemos normas, ponemos coto, pero también tenemos que ser ágiles y rápidos e innovar. Y por último, pues eso, tener esa visión a futuro, o sea, esto es estratégico. Esto se va a producir más tarde, más temprano, en unos sectores antes, en otros después, pero tenemos que, por supuesto, estar ahí, tener en mente esto y a partir de ahí, con nuestras posibilidades, con nuestro entorno, pues ponernos a ello. Dicho esto, no sé, esto no sé si os ha generado más inquietud, os ha tranquilizado, os ha abierto los ojos, quizá ya lo sabíais, ¿no? Pero bueno, lo que hemos querido es hacer esa primera apertura de mente, y que veamos, ¿no? Pues esto que nos cuentan en las películas parece ciencia ficción, pero hay una parte que ya está aquí y está en nuestro entorno laboral. Y es importante que la conozcamos y nos pongamos con ello. Dicho esto, eh, por mi parte, como digo, habríamos llegado hasta aquí. Voy a dar paso a Iñaki Mayoral, que como he comentado al principio, pues lo que va a hacer es ya profundizar, o sea, aterrizar. Oye, lo tenemos claro, ¿no? Esto para las empresas, venga, pues, eh, ¿cómo lo podemos hacer? Y sobre todo, pues eso, en cada departamento, ¿no? Esto realmente se aplica a todo. Esto es lo que él nos va a comentar. Yo voy a dejar de compartir para que él pueda compartir su presentación. Fantástico, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer que no sea muy torro esto, ¿no? Hablamos de IA, podríamos estar 30 horas hablando de ella o más, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo sencillito, ¿vale? Mi idea es un poco ver cómo como empresas y en cada departamento, como personas, ¿no? Al final, como trabajadores o como personas físicas directamente, podemos aplicar o en qué nos puede beneficiar, sobre todo la IA generativa, ¿vale? Que es, bueno, es ChatGPT, los modelos de lenguaje masivos, el LLM, ¿no? Este tipo de tecnología de IA. Aquí el que sabe de IA de verdad es Javi, que ha implantado muchísimos sistemas, que luego comentará algunas herramientas. Pero bueno, hasta ahora, ¿no? Estamos hablando de un proceso de digitalización puro y duro, y si vemos, por ejemplo, esto que viene del Foro Económico Mundial, ¿no? Sobre ese reporte de los trabajos del futuro, estas son las 10 habilidades o 10 habilidades más importantes o más necesarias en los próximos años, ¿no? Para el futuro laboral pues, de todas las empresas. Y si os dais cuenta, solamente hay dos que sean técnicas. Es decir, estamos hablando de pensamiento creativo, capacidad de análisis, pensamiento sistémico, y por ahí tenemos la parte técnica de la IA, ¿no? Y la parte de tecnología. Pero el resto tiene que ver con habilidades que nos ayuda a potenciar o que complementa todo esta IA, ¿no? Por eso cuando hablaba Paula de el miedo, el que la IA va a quitar trabajos, bueno, pues vamos a ver cómo se reorienta la gente, ¿no? Y estas habilidades cómo aportan valor sobre la IA. La IA no va a ser más que herramientas que nos van a facilitar la operatividad diaria. Y no sé si habéis visto o escuchado la noticia, Campofrío, no sé si lo lanzó ayer, creo que sí, creo que el tuit es de ayer, eh, su anuncio de Navidad, entonces ha hecho un preanuncio de Navidad que lo ha hecho con IA, ¿no? Y además lo han dicho, ustedes lo hemos hecho con IA, si es malo y no te gusta, pues que sepas que lo hemos hecho con IA, que no pasa nada, pero se han atrevido a hacer un lanzamiento a nivel pues, global, ¿no? Con su marca por en medio de un anuncio hecho con IA. Esto demuestra también que las empresas, ¿no? Están trabajando con este tipo de IA generativa, con la IA que les ha hecho el guión del anuncio, luego te pueden meter imágenes, te puede crear cosas, ¿no? Entonces eso es un poco lo que vamos a comentar. No deja de ser anecdótico, pero no tanto. O sea, quiero decir, esto es realidad pura y dura, ¿no? Y hasta ahora, cuando hablábamos de inteligencia artificial, bueno, y estos Netflix, Spotify y demás, ¿no? Son sistemas muy complejos con algoritmos específicos desarrollados a lo largo de mucha tecnología, ¿no? Muchos algoritmos conectados. No tenemos que perder de lado
que el proceso de digitalización de la empresa es algo que tiene que estar ya en marcha y que si no está debemos hacerlo, porque para aprovechar realmente el valor de la IA necesitamos los datos. Entonces, el proceso es primero empezar a trabajar el proceso de digitalización y trabajar en la nube, posteriormente explotar esos datos y posteriormente poder usar algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que nos ayuden a trabajar con toda esa información, ¿no? Y hasta ahora era así, esto era de los grandes, ¿no? Ese era el modelo, primero pasabas a la nube de información, después trabajabas y generabas con ese data y después implantabas los sistemas de IA, ¿no? Eso es para grandes empresas. Y de repente ha llegado unos señores que se llaman OpenAI y han sacado una cosa que se llama ChatGPT y de repente ha empezado todo como a explotar, ¿no? No son los primeros que sacan algo al mercado, pero realmente son los que más impacto han tenido brutal de que de repente han tenido, ¿no? Cientos y cientos de millones de usuarios queriendo entrar ahí a probar esto, ¿no? Hay muchísima gente probando esto. De hecho, es uno de los problemas medioambientales, aunque no lo sepáis, que está ocasionando, por ejemplo, este tema de la inteligencia artificial, de los algoritmos y especialmente pues, ChatGPT, porque es el que más se está usando, ¿no? Consume muchísima agua, muchísima electricidad, muchísimo gasto energético el poder funcionar. Y realmente ha llegado, ¿no? Eso es la IA generativa, ¿no? Esa IA generativa es la IA que nos ayuda pues, en la creación de textos, en el análisis de documentos, esos lenguajes masivos que, bueno, que Javi más técnicamente luego podrá comentaros, ¿vale? Para que tengáis en mente. Tampoco quiero entrar mucho a la parte técnica, pero sí que quiero que entendamos que hablamos de IA generativa, no de super mega algoritmos raros que desarrollemos en nuestra empresa, sino herramientas que ya existen y que están evolucionando a un ritmo brutal, espectacular, que podemos usar en nuestro día a día de nuestros procesos. Y realmente, antes de empezar a deciros cómo podemos transformar cada uno de esos procesos o qué herramientas pueden tener sentido en ellos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay que adaptar la cultura de la organización a la IA. Primero de todo, rompiendo el miedo, obviamente, a que la gente entienda que esto no es algo que viene aquí para cepillarse su puesto de trabajo, ¿no? Em, es muy importante trabajar esa resistencia al cambio, ¿vale? Ocurre siempre en las empresas, cualquier cosa que queremos hacer nueva, siempre hay una resistencia al cambio, pero cuando es algo tan radical como está siendo la inteligencia artificial y que además causa tanto miedo cuando no la conoces, ¿no? Cuando estás pensando todo el día o escuchando noticias de que la IA va a romper no sé cuántos puestos de trabajo, de que en Estados Unidos no sé qué, de que no sé qué empresas tecnológicas despiden a 10.000 personas porque ya no les hacen falta, ¿no? Entonces, ese miedo, ¿vale? Esa resistencia al cambio hay que romperla, obviamente con concienciación, con trabajo de cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, también, antes comentaba Paula la parte ética de la IA, ¿no? Y de los sesgos y de qué vamos a usar, para qué información queremos compartir, qué información no queremos compartir, quién queremos que esté usando determinados sistemas, ¿vale? Entonces, bueno. Sí que es verdad que a la hora de adaptar la IA a la empresa es importante también que esté alineada a esos procesos que vamos a trabajar con IA con los valores que tenga la empresa, ¿vale? Y también, obviamente, promover ese aprendizaje continuo y adaptación dentro de la propia empresa, si no nos vamos a quedar fuera, simplemente porque el propio ChatGPT pasa de una versión 3.5 de repente a una versión 4 que tiene muchísimas más funcionalidades y que cambian, potencia muchísimas más las cosas. Si no estamos usando la tecnología al último nivel, no estamos aprovechando todas las capacidades, entonces la gente tiene que tener esa mentalidad de aprendizaje y adaptación continua y la propia empresa debe promover que eso suceda. Es decir, si no sé si es con formaciones, micropíldoras, sprints de adaptación de tecnología, ¿no? El cómo es algo que ya abordaremos. Obviamente, esa parte de comunicación y colaboración entre todos los equipos pues, para entender muy bien las herramientas y qué vamos a usar cada uno. Y comentábamos también la parte ética en el uso. Es importante, por ejemplo, que sepáis que en ChatGPT, cuando yo subo un documento, ese documento se lo queda OpenAI. Y ese documento lo usa ChatGPT para seguir aprendiendo. Es un modelo que está aprendiendo constantemente. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido realmente? Y que esto es verídico. Por ejemplo, ChatGPT, o sea, la gente de OpenAI un día cogieron el teléfono, llamaron a Apple y le dijeron, oye, que tenemos aquí código vuestro en nuestro sistema. ¿Qué hacemos con esto? O sea, algún desarrollador de Apple había metido el código para depurarlo y para meter y para que le generara un nuevo código. Entonces, sin darse cuenta que realmente estaba poniendo a disposición de todo el sistema de OpenAI ese código en abierto, ¿no? Le ha sucedido también a Samsung, ha tenido también algún problema de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, que sepamos
¿no? ¿Qué información vamos a subir ahí y a qué sistema vamos a subirlo y cómo lo vamos a subir y cómo tratamos la información? Eso muy importante. Y más cuando estamos hablando del tema de protección de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Que son temas tan peliagudos y que diariamente pues, afectan, ¿no? en el funcionamiento de una empresa. Y realmente, bueno, ¿para qué nos sirve, ¿no? La IA generativa? Voy a pasar como por diferentes bloques, diferentes objetivos o funcionalidades que nos puede ayudar esta IA generativa. No voy a entrar tanto en herramientas específicas porque luego Javi sí que va a comentar herramientas, entonces no voy a entrar en si es el ChatGPT, si es DALL-E, si es Midjourney o si es Gen 2, sino que va a ser más un poco en qué nos puede ayudar para que entendamos, ¿no? Y realmente lo que sí que os lanzo también es un mensaje de mentalidad de niño, de jugar y de probar, ¿no? Es interesante probarlas y jugar con ellas, porque el momento en que empezamos a usar un ChatGPT, un DALL-E, un Midjourney, un Gen 2 o ese tipo de herramientas que ahora mismo están súper accesibles, ¿vale? Incluso de acceso gratuito, empezamos aunque parece una tontería, ¿no? Pero empieza a jugar con él. Haz que te escriba un correo. Ponle el correo que te ha mandado fulanito y dile que le conteste de esta otra forma. Ahora dile que cambie el tono porque tú no escribes tan formal, un poco más informal, pero no tanto, ¿no? Entonces, empieza a jugar, por ejemplo, con ChatGPT por la accesibilidad que tiene, ¿no? que es muy grande, y empezarás a entender en qué puntos de tu trabajo, de tu diario, digamos, operativo que tienes, te puede empezar a solucionar cosas a nivel personal, ¿no? Y lo mismo también tenemos que hacer como empresa, es decir, analizar, oye, qué herramientas hay disponibles, qué nos permiten hacer y cómo podemos ir implantando estas herramientas en los procesos productivos diarios, ¿vale? Y entonces un poco entramos en estos puntos. ¿Cómo nos ayuda la IA generativa para la eficiencia operativa de la empresa, ¿vale? A nivel general. Pues, por un lado, automatizando tareas creativas, ¿no? Cuando hablamos de tareas creativas, estamos hablando, perdón, ¿veis mi vídeo? No, que se me ha ido. Ahora. Vale. Cuando hablamos de tareas creativas, hablamos de todo, ¿no? De generar un texto creativo para un anuncio, para una newsletter que vamos a hacer, para un correo masivo dentro de la empresa, pensar un nuevo logo específico para un nuevo producto que queremos sacar, algún prototipo. O sea, todo el tema de tareas creativas nos puede ayudar la IA. La IA generativa. No significa que todo lo que haga sea bueno, ¿vale? Ahí hay esa parte de sesgos, esa parte de errores, esa parte de precisión. Por ejemplo, ChatGPT 4, una de las cosas más importantes que tiene es que aumenta no pasa nada. ChatGPT 4 tiene muchísima más precisión que el modelo anterior, que es el 3.5, ¿no? Además de otra serie de historias. Pero es súper importante la precisión y luego que entendáis también que la IA generativa, todas las herramientas tienen lo que se llaman alucinaciones. O sea, lo que no sabe se lo va a inventar y además se lo va a inventar de una forma bastante coherente para que la respuesta que te da sea satisfactoria, porque su único objetivo es darte la respuesta que tú necesitas tener, ¿no? Entonces, incluso a veces analizando datos de estudios científicos, ¿no? Todo lo que te está dando es coherente, pero luego si lo miras con mucho detalle, no tanto, ¿no? A nivel de datos. Entonces, es importante también entender que no es que nos lo haga, sino que nos sirve mucho de inspiración y, ¿por qué no? En un 85% nos lo está haciendo, ¿vale? También tenemos, ¿no? esa parte de personalización de experiencia de cliente. Hay un montón de herramientas de IA que ya están usando IA para la parte de experiencia de cliente, pero podemos hacer muchísimas cosas, personalizaciones, traducciones, en el momento, análisis de emociones, que ahora comentaremos también en algún otro punto. O sea, es súper potente. Luego, sobre todo, el análisis y la generación de información accionable, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo analizamos información que tenemos en bruto, Excel, comparativas, ¿no? Todo eso que podemos hacer y sobre todo cómo convertimos esa información en algo que realmente sea valioso y nos ayude a tomar decisiones. Eso yo creo que es pues, quizás lo más importante. La reducción de errores humanos, pues obviamente si tenemos un sistema que entrenamos, que no va fallando y que hace tareas automáticas, pues hay muchas tareas repetitivas donde al final el ser humano comete errores, la IA no los comete o comete mucho menos y sobre todo si lo entrenas, pues cada vez menos, ¿no? Y incluso utilización de procesos de producción, ¿no? Cuando tenemos una serie de procesos de producción dentro de la propia empresa, nos ayudan estos sistemas de IA a poder mejorar y optimizar esos procesos. ¿Por qué? Porque está cogiendo datos y esos datos los está analizando y los está accionando, ¿no? en cosas interesantes. Vale, y ahora, por ejemplo, a algo
que a todos nos afecta, ¿no? Que es nuestra rutina diaria, nuestro día a día, nuestro sentarnos en el ordenador o tener reuniones, ¿no? ¿Para qué nos sirve, ¿no? Esta IA generativa para automatizar tareas rutinarias? Pues, por ejemplo, ¿vale? Que yo creo que todos aquí lo haremos en mayor o menor medida. Generación de informes y de documentación. Todos tenemos que o bien generar informes o generar X documentos. Por ejemplo, una toma de requerimientos para un cliente, tenemos que convertirlo en casos de uso para que eso luego pueda ir a un equipo de desarrollo, a un equipo comercial para hacer X cosas, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir automatizarlo muchísimo y simplemente dedicarnos a revisarlo. Incluso de presentaciones. Yo mismo, o sea, os lo reconozco. A la hora de ir a hacer esta presentación y de ver de qué quería hablar, lo primero que hice fue irme a ChatGPT 4 y preguntarle, oye, tengo que hacer una charla de esto, em, ¿qué puntos abordarías o cómo los abordarías? ¿No? Y a partir de ahí dices, bueno, pues teniendo claro los puntos ya empiezo yo a sacar información por mi lado y lo voy nutriendo, pero lo primero te puede inspirar, te puede ayudar, ¿no? Y luego también, por ejemplo, toda la generación de informes financieros, de operaciones, a partir de datos que estemos trabajando, ¿no? Eso es algo que todos los días nosotros tenemos, que le puedes pedir a ChatGPT o cualquier otra herramienta que te esté ayudando, ¿no? A diseñar o a desarrollar esos informes, esa documentación. Y de hecho, luego Javi, alguna de las demos que tiene va a trabajar con datos y con información que nos ayuda a tomar decisiones. Algo súper potente, y aquí no me estoy metiendo en sistemas como Copilot de Microsoft, que es una bestia increíble que llegará, aunque aún no del todo está en modo piloto, pero llegará, ¿no? Que nos va a permitir integrar pues, todo el Excel con el correo, con el calendario, con toda la base de datos que tenemos de la empresa, y además eso, con un lenguaje, o sea, con un sistema de inteligencia artificial por detrás para que nos permita hacer un montón de cosas automatizadas y ahorrarnos horas y horas de trabajo a la semana. No me estoy yendo a algo tan complejo, me estoy yendo a usar un ChatGPT, por ejemplo, para tener una capacidad de generar emails a partir de otros emails que alguien me ha mandado, o de traducir cosas de manera súper sencilla, o otras herramientas que, por ejemplo, me permiten automatizar respuestas a mensajes que me llegan. Incluso me permite la autoprogramación de reuniones o que las propias reuniones, mi calendario me lo reordene en función de huecos o más o menos y automáticamente esté escribiendo a la gente para reagendar cosas, o sea, cosas que ya están, que ya existen, ¿no? Incluso te pueden suplantar tu asistencia a una reunión, puede asistir por ti ese chatbot o ese sistema, y después te hace un resumen de lo que ha sucedido en la reunión, de lo que necesitas revisar y de con quién, ¿no? Entonces, eso existe, eso no es magia, eso existe, eso está accesible, aunque hay herramientas que tienen coste, no son costes excesivos si piensas lo que estás ahorrando de tiempo, ¿no? No estamos hablando de miles y miles de euros al mes, sino que son herramientas muy accesibles. Y luego algo que a mí me gusta mucho también, y que sucede mucho, ¿no? Cuando tenemos reuniones de trabajo donde luego hay que hacer un post de reunión, analizarlo. Si, por ejemplo, hacemos las reuniones con Teams, ¿no? Que nos deja hacer una transcripción de la reunión, podemos coger la transcripción, decirle que nos saque los puntos clave, las tareas que han surgido de esa reunión y a partir de ahí que nos cree ese email con los puntos clave y se tiene que encargar de cada cosa. Pero es que es más, si trabajo con equipos en otros países o esa reunión ha sido en múltiples idiomas, yo puedo luego traducirlo, mandárselo a cada uno de forma personalizada, ¿no? Entonces es brutal lo que podemos llegar a hacer ahí con la IA generativa. Generación de contenidos, como decía, oye, pues contenidos escritos de todo tipo, podemos hacer diseños gráficos, nuevas ideas, logos, esa traducción automática, código de programación, algo que están usando mucho los programadores ahora mismo es, o sea, los repositorios de código de repente han reducido como a la mitad su tráfico, para que os hagáis una idea, porque el programador lo primero que hace ahora, cualquier estudiante de ingeniería o de programación, se va a ChatGPT, pregunta a ChatGPT y después, si no lo tiene muy claro, se va a un repositorio de programación, cuando eso antes no ocurría, ¿no? Entonces, de repente tenemos una herramienta que, oye, necesito hacer un carrusel de no sé qué, te da el código, lo revisas, lo aplicas y lo modificas, ¿no? Pero en un 90% te está haciendo el trabajo. Entonces, eso realmente ya lo hace y lo hace muy bien. Realmente yo creo que es de lo que mejor hace, ¿no? Procesamiento automático de datos. Se acabó mi trabajo es tener un Excel y correo y todo mi día es leer el Excel y contestar los correos en base a lo que me están pidiendo sobre un Excel, ¿no? O sea, al margen de que ya existe herramientas de Power BI con cuadros de mando excelentes,
es que además la IA nos permite un procesamiento automático de esos datos, ¿no? Y coger datos, meterle datos a un ChatGPT, por ejemplo, y analizar la información y buscar, agrupar, ¿no? Y buscar y sacarle insights y sacarle cosas que nos permiten activar la toma de decisiones. Ese agrupado de datos, por ejemplo, si yo he hecho un proceso de investigación y tengo aquí resultados de una encuesta, puedo pedirle que me saque, oye, ¿cómo me estás agrupando esta información? ¿Cómo me agrupas esta otra? ¿No? Y sobre todo, pues hace ese trabajo también de research, ¿no? Que podemos hacer, pues, podemos usarlo para cosas que antes eran muy complicadas. Decir, oye, necesito que me busques informes relacionados con esto. También sabiendo dónde están los límites, ¿vale? Porque, por ejemplo, ChatGPT 4, si no me equivoco, tiene cargado todo Internet hasta marzo del 2023. A partir de marzo de 2023 no te va a sacar esa información, ¿vale? No te va a sacar un informe o no te va a coger información de mayo, pero tenemos que saber con qué jugamos, ¿vale? Y luego, pues, por ejemplo, también la automatización de procesos administrativos del día a día de la empresa, ¿no? Solicitudes de empleo, generación de contratos, gestión de facturas, todo tipo de contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tareas que en las empresas son diarias, que quitan muchísimo tiempo. Y no se trata de que esto le quite el trabajo al administrativo. Se trata de que el administrativo, en vez de estar 40 horas picando en un Excel algo que no aporta valor, pues esté 10 y las otras 30 lo haga la IA y las 30 horas que le sobran las puede hacer para aportar valor a algún proceso, ¿no? Para mejorar eso, para revisarlo, para aportar algo diferencial. No se trata de cepillarse gente, sino se trata de potenciar. Esto es, no sé quién, no me acuerdo quién lo decía, pero que la IA es un exoesqueleto, ¿no? Que realmente lo que hace es que nos da mucha más fuerza y mucha capacidad de acción y no es que se nos lleve por delante, ¿vale? Y algo súper interesante para mí de los modelos de IA generativa también es que nos pueden ayudar en la toma de decisiones de la empresa, ¿vale? Esto lo voy a desarrollar un poquito más y os lo he puesto un poquito más con contexto para que vayamos comentando. Como luego vais a tener la grabación, acceso a grabación y al material, pues bueno, lo he querido un poco reflejar, ¿no? Pero ese análisis de datos avanzados, ¿vale? O sea, nos permite grandes volúmenes de datos de una manera muy eficiente, sacar conclusiones y sacar pues, esos resúmenes de datos. Esto también, en parte, es gracias a que son sistemas, vamos a decirle, escalables, es decir, que trabajan en la nube y que hace pues, un poco de tiempo eran mucho más imposible de concebir, ¿no? También, como os comentaba, la generación de informes automatizados. Oye, automáticamente me va a generar informes y además personalizados y me va a permitir que en tiempo real esté tomando decisiones de forma mucho más ágil porque no necesito grandes procesos para procesar esos datos y tenerlos dentro de un tiempo, sino que en tiempo real voy a tener mucha información que me ayude a tomar decisiones. Además, también la IA generativa nos puede ayudar a realizar predicciones y pronósticos precisos. Ha comentado Paula, uno de los proyectos donde que Javi desarrolló tenía que ver con esa predicción, ¿no? Esos pronósticos de, bueno, ¿cómo consigo yo saber qué va a ocurrir en este momento con esta cantidad de X activos, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, con una serie de datos históricos, más todo lo que podemos tener alrededor, nos permite hacer unas predicciones y pronósticos mucho más precisos. Obviamente, eso mejora cuando entrenamos el modelo y entrenamos el modelo y entrenamos el modelo, ese modelo va refinándose y teniendo una precisión mucho mayor. No creo que nunca llegue al 100%, pero va a tener una precisión muy alta. Optimización de inventarios, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo nos ayuda dentro de la empresa a tener mucho mejor optimizado, conocer esa demanda y ese flujo de productos para tener un flujo óptimo de productos que se mueven, ¿vale? Alguien que hace esto de manera brutal y que no es magia es Amazon, ¿no? O sea, Amazon, ¿por qué existe Prime y por qué tú pides una raqueta de tenis o pides un libro y lo tienes mañana en tu casa? No es porque Amazon sea mago, ni porque tenga 75.000 millones de raquetas distribuidas en sus 250.000 almacenes en el mundo. No, es porque tiene un sistema de inteligencia artificial de hace mucho tiempo, entrenado con datos de mucho tiempo y que sigue analizando día a día, porque entiende y sabe antes que tú muchas veces lo que vas a pedir y sabe en qué zonas tiene que tener ubicados los productos, al margen de que por la noche un camión se mueva de Madrid a Alicante. Eso no quita que ese producto seguramente ya está en Alicante preparado para que mañana te llegue, porque tiene unos sistemas de control y de utilización de inventario que son increíbles y no es magia, es IA, ¿vale? Detección de fraudes y anomalías. Obviamente también la IA, como nos permite analizar esos grandes volúmenes de datos, nos va a permitir ver cosas que a nosotros a veces se nos escapan en el día a día, ¿no? Análisis de sentimientos, súper interesante y súper accesible también.
Recuerdo, por ejemplo, que hicimos un proyecto con, una idea, con chavales de FP que no eran de perfiles tecnológicos y que hicimos una aplicación en Power Apps de Microsoft que aplicaba una capa de IA que le permitía hacer un análisis de sentimientos en función de una serie de preguntas que la gente respondía para una demo para el sector hotelero, por ejemplo. Y es brutal, o sea, y si eso lo hacemos, además, lo nutrimos de toda la información, por ejemplo, como empresa, que tenemos en nuestras redes sociales, en Google, en comentarios que recibimos por la web, etcétera, nos permite también entender muy bien, por ejemplo, oye, los sentimientos que tienen nuestros consumidores. ¿Cómo podemos aprovechar esos sentimientos? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Cómo se comportan? Es brutal. Porque, como lo que os digo, lo importante aquí es que con muchos datos nos permite tomar muy buenas decisiones porque las analiza mucho más rápido que nosotros, ¿no? Y sin sesgos, si lo trabajas bien, sin sesgos. Obviamente también nos van a permitir, que eso lo podemos hacer manualmente, lo podemos hacer nosotros, pero tardamos mucho más, simular escenarios y evaluar el impacto que tienen de una forma muy, muy, muy rápida y muy, muy accesible, con lo cual la toma de decisiones se acelera muchísimo, ¿no? Y se facilita. Recomendaciones estratégicas, o sea, directamente nos puede recomendar qué tenemos que hacer, ¿vale? Y además, como decía, bien entrenados nos puede ayudar a reducir sesgos en la toma de decisiones que nosotros podemos tener en nuestro día a día, ¿no? Al final somos personas y siempre tenemos un sesgo. La máquina va a tener un sesgo, pero va a ser más objetiva, por así decirlo. Y si hablamos específicamente, otra de las secciones de la mejora de experiencia del cliente, ¿no? Que también lo podemos llevar a la mejora de experiencia del empleado, pero mejora experiencia del cliente, por ejemplo, atención personalizada, ¿no? Chatbots que, bueno, existen de hace tiempo, pero cada vez son más brutales. Incluso tú puedes tener un chatbot que directamente es un avatar que te está contestando en tiempo real. O sea, es que es increíble lo que podemos tener ya, ¿no? O, por ejemplo, un proyecto que se ha lanzado con el Ayuntamiento de Alicante, que va a tener su propio chat para atender a la gente. Y eso al final se nutre de todas las consultas, todo el histórico que hay. Pues oye, a partir de ahí te sabe contestar todo de una forma mucho más eficiente, mucho más rápida. Recomendaciones de productos y servicios. Existen ya muchas herramientas. Yo recuerdo trabajar con una que se llama Connective, que te ayudaba a recomendar el producto que la gente necesitaba en cada momento, ¿no? Y al final viven de recomendar bien el producto para vender más. Entonces, es brutal cómo analizan todo tu comportamiento como usuario para recomendar mejores productos y servicios, ¿no? Y eso también como empresa lo podemos optimizar pues, para nuestros clientes con cualquier tipo de producto o servicio que tengamos. Respuestas mucho más rápidas y precisas. Ya no necesitas un equipo de 50 personas contestando emails y teléfono, ¿no? Vas a tener un sistema automatizado. La resolución de problemas también, es decir, la IA nos puede ayudar a estar haciendo esa resolución de problemas sin tener que estar pendiente de que hay un proceso, ¿no? Va a ser muchísimo más rápido. Análisis de feedback y de sentimientos, como comentaba antes, y sobre todo también la personalización de las comunicaciones, ¿no? Eso es algo que mejora muchísimo la experiencia de cliente cuando trabajamos la parte de personalización de la comunicación. Lo adaptamos, es brutal. Y si hablamos de ejemplos de implementación, de cosas que vosotros en vuestro día a día, dentro de vuestros departamentos de empresa, se pueden hacer, em, por ejemplo, ¿no? El departamento legal, pues puede, uno, generar documentos legales mucho más rápido. No tengo que estar escribiendo todo el documento, sino tengo mis modelos, tengo mi modelo entrenado y le digo, necesito esto, ¡fum!, me lo saca, ¿no? Traducción legal, voy a depender mucho menos de externos, ¿no? Automatización de la programación de reuniones, asistencia en la investigación legal documental, cuando tenemos que buscar, oye, qué puede haber pasado con esto? Y fulanito, no sé qué, y jurisprudencia y tal, pues tenemos unas herramientas que nos permiten de una forma mucho más rápida. Hay algún chat, se llaman, o Javi luego que si lo que me corrija, son lenguajes, están los grandes lenguajes tipo ChatGPT y pequeños lenguajes que tú entrenas con una serie de datos específicos, ¿vale? Y son mucho más nicho. Entonces, ya hay chatbots o chats que se dedican, que tienen la información, por ejemplo, de todas las leyes de España. Y eso te permite hacer consultas específicas de las leyes que rigen en España. Es claro, es brutal, es muy rápido en la interacción y nos permite de una forma muy sencilla, pues como si tuviéramos un experto que se sabe todas las leyes de España de aquí a hace 40 o 50 años atrás, ¿no? Es impensable que alguien pueda hacer eso de forma rápida. Si hablamos, por ejemplo, del área de administración, oye, pues podemos automatizar informes, facturas, la parte de contratos, podemos generar presentaciones que necesitemos hacer, podemos hacer, bueno, organizar y etiquetar correos electrónicos, programar citas con clientes,
Podemos responder preguntas automáticamente, gestionar inventarios si tenemos que hacerlo, distribuir tareas o distribuir trabajos si es necesario, asignar recursos en el caso también que sea necesario. Entonces, podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? A nivel de personas, perdonad que vaya un poco rápido, pero quiero terminar a tiempo, ¿vale? Para que tenga tiempo Javi de explicar todo. Podemos analizar currículums y generar una lista de candidatos. Existen ya chatbots de reclutamiento, ¿no? O perfiles de redes sociales. Cuando vamos a contratar a alguien, analizar sus redes sociales de una forma mucho más objetiva y rápida. Sistemas de gestión del desempeño que tienen sistemas de IA por detrás, que es brutal la cantidad de insights y de información que te va a aportar. Etcétera, etcétera, ¿no? A nivel de finanzas, lo hemos comentado, ¿no? Predicción de flujos de efectivo, optimización de gastos, inversiones financieras, automatizar los informes que estamos haciendo, cobros y pagos, modelos de precios dinámicos. Cuando trabajamos con precios dinámicos, tenemos una persona solamente con eso, podemos a esa persona potenciarla, que haga otras cosas de más valor y que lo que es dato, 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 lo está haciendo la IA, ¿no? Y luego, pues, obviamente, a nivel de comunicación, que quizás es lo que más ha explotado, ¿no? A nivel de marketing y comunicación, la generación de contenido súper rápida, la personalización de los mensajes, traducciones, resúmenes de noticias, programación de publicaciones que las genera de forma automática y autónoma. Eso es brutal, ¿no? Eso ya está en la realidad de los departamentos. Y algunos ejemplos de cosas que vienen, aunque no sé si habéis visto las noticias de que fue un poco humo, ¿no? La presentación de Google, porque realmente aún no les funciona el sistema como tal, pero Google presentó Gemini, que es un modelo que ya no solamente, por ejemplo, trabaja con texto, sino que integra y está entrenado de diversas fuentes de texto, imágenes, vídeo, audio, código. Entonces, eso lo que hace es que sea muchísimo más potente y nos permite y sacar información de muchos más sitios y de otras muchas maneras, ¿no? Ya os digo, es un poco de momento humo, pero viene, ¿vale? Igual que en Microsoft Copilot, y son cosas que vamos a tener al alcance de la mano y que hay que tener presentes desde ya, ¿no? Cuando vamos a meternos a un poco a dotorear esto de la IA. Adobe también, bueno, Adobe es una empresa muy innovadora, aunque no lo parezca a veces. Y también ha desarrollado sistemas con IA generativa, incluso en colaboración con ChatGPT también, con OpenAI, ¿vale? Y ha integrado herramientas como Firefly, ¿vale? Que permite crear imágenes a partir de texto, pero de una forma súper sencilla y luego estar integrada dentro de la propia herramienta que estás trabajando, por ejemplo, con Photoshop, ¿no? Entonces son cosas que están operativas en el marco del día a día, sí o sí. Y para terminar, quería un poco comentar, ¿no? Cuáles creo que son los 5 pasos para integrar la IA en la empresa de una forma un poco con sentido, al margen de ir haciendo, obviamente, pequeñitos pasos y consiguiendo esos pequeños objetivos, ¿no? Lo primero, obviamente, es identificar casos de uso, ¿vale? Identificar dónde podemos usar la IA, para qué, quién la está usando de qué manera, qué herramienta podemos implementar y hacemos un pequeño piloto, ¿vale? O sea, primero identificar dónde lo necesitamos y esos casos de uso. Después, obviamente, en la parte de formación y desarrollo es clave que a la gente que va a estar eh, eh, mm, aplicando esas herramientas, uno, obviamente que entienda para qué, obvio, ¿no? Que vaya alineado con la cultura, como os he comentado al inicio, pero también que de verdad se proporcione esa capacitación para el desarrollo de los profesionales entendiendo las herramientas, para qué sirven, cómo, ¿no? Entonces es súper importante esa parte de formación y desarrollo, porque si no, se va a quedar un saco roto de decir, bueno, mañana contrato ChatGPT y os ponéis todos los de administración a usar ChatGPT. Pues no lo voy a usar. O a lo mejor lo voy a usar solamente para escribir correos, ¿no? Y todo lo que me estoy perdiendo, el 99% de funcionalidades, me las estoy perdiendo. Em, Posteriormente, desarrollar una estrategia integral realmente para integrar la IA en el modelo estratégico de la empresa, ¿vale? Es decir, que vaya poco a poco permeando y canalizando hacia el resto de la empresa y cómo lo vamos a hacer para que lo haga. Em, una vez se haya ido probando con éxito, ¿no? Y la gente esté formada y se haya tenido en cuenta hacia dónde va a permear y vaya haciéndose ese proceso, poco a poco se vaya integrando en el trabajo diario de la empresa, ¿no? Que llegue un momento en que parece lo más normal que alguien esté usando un ChatGPT, un Midjourney, un DALI para hacer su trabajo diario o otras herramientas, ¿eh? Digo esas que son las más conocidas, ¿vale? Y por último, no es por último porque es un proceso continuo, ¿vale? Ese monitoreo y medición. Como decía, yo creo que esto es un proceso continuo porque a raíz de monitorear y ir midiendo, ¿no? Y tener esos KPIs claros de qué estamos aplicando de ella y por qué, vamos a ir identificando nuevos casos de uso
teniendo que formar a la gente en nuevas funcionalidades o nuevas herramientas y viendo un poco cómo va entrando eso en los procesos y en la realidad de la empresa diariamente, ¿no? Entonces, yo sí que os recomiendo que para poner esto en marcha, obviamente la parte de capacidad de información es clave para entender todo lo que podemos hacer y dónde y cómo, y luego que se vayan implantando pequeños pilotitos. Oye, pues mira, la gente de administración ahora va a usar ChatGPT para esto, esto y esto, y a ver qué tal funciona. Y después va a usar esto, fulanito, para esto, esto y esto, ¿no? Es clave esa parte de que vaya siendo secuencial y en pilotos, al margen de que es una tecnología que va a evolucionar muy rápido, ¿vale? Y poco más para finalizar, sí que quería dejaros con esta frase, ¿no? Esta reflexión de Yuval Noah Harari, escritor y bastante y filósofo, ¿no? De nuestros días, que decía, ¿no? Que la IA ha hackeado el sistema operativo de nuestra civilización, ¿no? Es su reflexión que hace decir, bueno, pues ha llegado y de repente, ¡boom!, como que nos ha roto todos los esquemas. Realmente es así, yo creo que la clave pues es que podamos usarlo, que, que tengamos en cuenta esto y nos adaptemos, subamos al carro y que nos hagamos más fuertes, ¿no? Que sea nuestro exoesqueleto y no tanto pues nuestro enemigo. Y no sé si me he pasado de hora, creo que no. Así que bueno, os dejo ahora con Paula de nuevo y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Iñaki. Desde luego que, bueno, lógicamente en media hora, ¿no? Creo que es complicado abarcar estas cuestiones, necesitaríamos mucho más, ¿no? Pero creo que ha sido muy conciso y muy preciso como ejemplos, ¿no? Prácticos de cosas que podemos hacer ya, ¿no? Yo voy a dar paso ahora a Javier, bueno, yo creo que es lo que seguro que estáis esperando todos mucho más, ¿no? Esa parte más práctica, más de herramientas. Pero bueno, a colación también de lo que comentaba Iñaki, ¿no? Y por supuesto hilando con nuestra parte o con lo que nosotros podemos aportar en este proceso, pues sí que quería comentaros, lógicamente, pues que desde Open Universidades pues, nos aplicamos el cuento, ¿no? Y desde hace ya meses nos pusimos a pensar esto a nivel formación, pues qué puede suponer y en qué podemos aportar, ¿no? Para lo que hablábamos, de esa pata tan importante de capacitar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, muy brevemente, eh, en 5 minutos, pues me gustaría presentaros. Creo que además por el chat ya había alguna pregunta, ¿no? Me gusta, ¿no? Ver que esto nos está despertando cosas. No sé si estamos asustados, emocionados, o nos genera ideas, ¿no? De cosas que vienen a futuro, pero que obviamente se estaba preguntando pues, por formación. Entonces, bueno, lógicamente hay muchísimas cosas en el mercado. Es algo novedoso, pero que, como decimos, pues ya se está empezando a mover. Y por nuestra parte, ¿no? Desde la Escuela de Innovación y Open Universidades, pues hemos diseñado este programa que os comparto aquí. Se trata de un curso superior en gestión de empresas innovadoras con inteligencia artificial. ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, nosotros llevamos años trabajando en cursos de dirección y gestión. Muchos de vosotros, afortunadamente que nos estáis acompañando, además, los conocéis. Entonces, bueno, pues pensamos que la forma de darle a este tema de la inteligencia artificial sentido, pues es trabajando igualmente desde la dirección y gestión de empresas, es decir, analizando cada uno de las áreas de un negocio, ¿no? Y viendo cómo esa área podemos aplicar inteligencia artificial. Es un título propio de Udima, sabéis que colaboramos con universidades y en este caso tendrá la acreditación de la Universidad de Distancia de Madrid, 100% online. Creemos que es un formato que ayuda muchísimo a poder seguir el curso pues, de una manera mucho más efectiva y en este caso, pues jugando con ese equilibrio, ¿no? Nunca es suficiente, siempre hay que formarse, pero también es verdad que irnos a másters o especialistas con muchísimas horas, pues estamos trabajando y a veces cuesta compaginarlo, con lo cual pues hablamos de 75 horas que equivalen en este caso a 3 créditos ECTS. Una aplicación muy práctica en ese ámbito que hablamos de dirección y gestión de empresas. eh, 50 horas a través de clases online en directo. Utilizamos este sistema de Zoom, pero ya os digo que no es como hoy, o sea, son clases donde estáis conectados con cámara, mucho más activas y donde se trabaja por grupos, con casos. Y luego una parte de campus virtual. Eh, Vamos a arrancar, aquí hay que ponerse en marcha rápido. El primer trimestre de 2024 lanzaremos el curso
Y bueno, como porque tengáis un esquema, una visión general, lo que hemos comentado, o sea, la idea es que vamos a ir atravesando cada una de las áreas de una empresa. Sí que habrá un módulo, ¿no?, de aterrizaje de conceptos básicos de IA y de aplicaciones. Tenemos que saber usarlas antes de ver cómo ponerlas en práctica. Y luego, pues, básicamente, o sea, Iñaki ha hecho un repaso muy bueno, ¿no?, de esas áreas a aplicar. Pues hay un módulo jurídico para ver en qué entorno estamos, y luego pues nos vamos al área de estrategia, a finanzas, a marketing y ventas y por supuesto a recursos humanos. Con una capa global de herramientas de productividad, porque es lo que más nos va a ayudar la IA, ¿no?, a ser productivos, y con ejemplos siempre prácticos a través de una masterclass y a través de píldoras y de una tutorización en el campus. Bueno, es una opción, lógicamente, nuestra opción que nos ha gustado pues, poder también presentaros aprovechando que hemos organizado pues, esta mesa sobre esta temática. Y dicho esto, pues voy a dar paso a Javier para que él ya pues, nos pueda dar esas pinceladas de herramientas y de ejemplos prácticos. Así que nada, Javier, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Paula. Voy a compartir Nada, a pantalla. ti. Y gracias a Iñaki también. Y nada, se ha cubierto de manera yo creo que muy, muy extensa pues todas las aplicaciones, funcionalidades, necesidades que cubre la IA y que ya está cubriendo y que es una realidad. Entonces, a ver, tenemos 16 minutitos, yo creo, para poder hacer algo, ver cosas así más prácticas a nivel técnico, porque sí que nos gustaría dejar, pues, aunque sea un ratito para alguna pregunta. Bueno, yo en cuanto arranco me empiezo a acelerar, con lo cual es una charla que si luego la veis en streaming no os recomiendo poner a doble velocidad, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar cubrir pues, el mayor número de funcionalidades que pueda tener. Por ejemplo, ChatGPT es una de las herramientas que hemos considerado que es la más utilizada ahora mismo, la que más se está utilizando o la que más funcionalidad puede cubrir de inicio, ¿no? Con temas de IA generativa. Ahora veremos, enumeraremos alguna más. Pero bueno, para el que no conozca el entorno de GPT, aquí lo podéis ver. Tenemos, bueno, esta sería la pantalla de entrada en la que tendríamos, digamos, pues una opción de irnos a la opción de versión 3,5, 3,5 o irnos a la versión 4. ¿Vale? Entonces, la 3,5 es la que tenemos de manera gratuita, la 4 es la que tendríamos que ir a una opción de pago, ¿vale? Que sería con GPT Plus. Ahora mismo creo que hay lista de espera porque después de la charla que dieron cuando salió la versión 4, pues esto generó una expectativa muy alta y hay mucha gente que ya se ha apuntado, pero bueno, entiendo que la lista de espera en breve desaparecerá ahí y se podrá utilizar de nuevo. Bueno, hemos preparado una serie de ejemplitos. Más que nada, a ver, las conversaciones porque esto básicamente es un chat conversacional en el que se le va pidiendo una serie de cosas y bueno, aquí vamos a ver las cosas que se le pueden pedir, ¿no? Entonces, como decía, hemos preparado unos ejemplos sencillos. Los juegos de datos luego se pueden complicar todo lo que nosotros queramos, pero creemos que para ver toda la funcionalidad o algunos de los ejemplos que puede cubrir están perfectamente representados. ¿Por qué no lo hacemos en directo? No lo hacemos en directo porque ahora veremos que hay una serie pues bueno, de cosas que tiene que hacer ChatGPT, como por ejemplo analizar archivos o generar imágenes, y esto tarda, no es que tarde mucho, pero realmente tardaría lo suficiente como para que no pudiéramos verlo completo. Con lo cual, dicho esto, esta conversación es una conversación completa y entonces hemos decidido que no haya trampa ni cartón, es decir, tal cual ha contestado GPT, lo hemos mantenido, salvo cuando ha habido algún error que ha sido simplemente de conexión y demás. Ahora os contaré cómo se puede ver esto. Y también queríamos ver que vierais que los errores que puede cometer ChatGPT, y esto también nos pone en alerta a la hora de ver qué es lo que tenemos que mirar, qué es lo que no tenemos que mirar, qué es lo que tenemos que tener en cuenta y sobre todo que no te puedes fiar al 100%, como ya muy bien ha comentado Iñaki y Paula, pues de lo que ChatGPT te diga, ¿no? Simplemente por puntualizar un poco la diferencia entre GPT y ChatGPT es que ChatGPT sería, digamos, la versión conversacional de GPT y GPT es digamos, el modelo que utilizaría, ¿no? GPT viene de Generative Pre-trained Transformer. Básicamente, luego si tengo 30 segundos, os explico un poco de qué va esto
de Transformer, ¿vale? Transformer es una arquitectura que de alguna manera descubrió, o sea, investigó Google Brain y publicó un paper y a partir de ahí lo cambió todo, ¿vale? Con lo cual, de ahí OpenAI desarrolló su modelo, digamos, estando por encima de hombros de gigantes, ¿no? Como decía Newton. Bueno, pues aquí en la versión 4 nos permite subir un archivo. Hemos subido un archivito que es este, que es balance XLSX. Lo tengo aquí abierto para que lo veáis más. No sé si he compartido únicamente la pantalla de la presentación. Es un Excel en el que hay un formato, como veis, no es un formato CSV, no es un formato que entienda, que tenga por qué entender de manera directa un desarrollo, ¿no? Un desarrollo de software. Hemos querido hacerlo un poquito en formato más legible a ojo humano, para que veáis que también, aunque es un formato con sombreados y bueno, con negritas y demás, pues que veáis que también puede entenderlo ChatGPT, ¿no? Y luego tenemos una cuenta de pérdidas y ganancias, o sea, un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias, y le vamos a hacer una serie de preguntitas en base a estos ficheros, ¿vale? Entonces, aquí lo primero que hacemos es subir el fichero y aquí le estamos, digamos, esto es lo que se llama técnicamente un prompt, ¿vale? Un prompt, le estás dando unas instrucciones a ChatGPT para que sepa cómo comportarse, ¿vale? Entonces, aquí le estamos diciendo que es un experto en contabilidad y finanzas y que le vamos a proporcionar un ficherito. Empezamos por el de balance de situación para no mezclar las dos situaciones y que corresponde a 3 años de actividad. Aquí no, digamos que no he especificado demasiado, he preferido no hacer un prompt muy específico, muy claro y con ejemplos, pero lo correcto sería, bueno, sí, cuando deis una formación, que espero que sea con... Aquí lo que haríamos sería ponerle un prompt, dependiendo de cómo hagamos este prompt, cómo le pidamos las cosas, pues va a ser más específico o menos específico, y no siempre el prompt, el primero que ponemos, tiene por qué ser el bueno. Es decir, puede que te conteste bien, puede que no, el resultado no sea el esperado. Lo que tendríamos que hacer es iterar sobre el prompt que hemos puesto desde un inicio y a partir de ahí pues iríamos consiguiendo poco a poco o bien de una vez, como vemos aquí, el resultado que queremos. Vale, pues aquí lo que estamos haciendo es, pues basándote en la información del fichero, le voy a hacer una serie de preguntas. Entonces dice, vale, perfecto. Digamos que ya analiza el fichero y una pregunta que le hemos hecho es ¿qué puedes decir de los activos fijos? Entonces se va al ficherito y te va dando una información que aquí lo que podemos decirle es, si da demasiada información, le podemos decir, mira, sé más conciso, utiliza un máximo de 200 palabras o dímelo en 4 párrafos. En ese sentido podemos ajustarlo como queramos, incluso el tono queremos que sea un tono más alegre o en este caso es contable, no creo que aquí el tono alegre sea el más claro, pero bueno, podemos de alguna manera decirle que lo explique para que lo entienda pues alguien que no sea experto en contabilidad, ¿no? Y podemos jugar con todas estas variaciones, ¿no? Entonces aquí nos da una serie de una información. Imaginaros que en lugar de ser un balance pues, con 20 líneas, fuera de 500 líneas, ¿no? Y pues de un plumazo podemos ver ya toda esta información que nos está pasando, ¿vale? Entonces, nos da una información, como veis, descriptiva y luego lo que hace es como una pequeña conclusión, ¿vale? Aquí, esto como culturilla, ¿vale? Solo a nivel técnico. A nivel técnico, está por debajo, está generando un código en Python. Ya digo que esto es muy técnico, no hace falta que sepáis lo que es Python y demás para el que no sea técnico, pero esto está un poco en línea con la transparencia que se le exige a estos modelos, ¿no? de lenguaje de gran escala, ¿no? Se les exige una transparencia, es decir, cómo está llegando a esta conclusión, cuáles son tus fuentes. Pues en este caso te está diciendo, pues mira, yo me estoy cogiendo este fichero y estoy haciendo esto a nivel interno. Otra cosa es que tú lo puedas interpretar de manera rápida o no, pero bueno, ahí estaría, digamos, la fuente o de dónde o cómo ha llegado a esa conclusión. Vale, entonces le hacemos preguntas, pues tipo circulante, por ejemplo. Ya veis que aquí pues utilizamos una serie de prompts sencillos. Le decimos que necesito que calcule una serie de ratios basándote en los datos del fichero y sin decirle los ratios pues ya te está haciendo alguna propuesta. Pues te dice, pues oye, mira, pues los más comunes son estos. Entonces aquí aprovechamos y le decimos, vale, sí, te voy a pedir el de ratio de liquidez, ratio de endeudamiento y rentabilidad, que son algunos de los que hemos propuesto, y luego te voy a pedir uno que es el ratio de ácido, que no me lo has propuesto, a ver si eres capaz de hacerlo, ¿no? Entonces aquí una de las cosas que os comentábamos antes de que no sea trampa y cartón, más que nada para que veáis los errores que puede cometer GPT, ¿no? Pero son errores que podemos ir solucionando vía iteración o vía preparando el juego de datos de una manera pues que lo entienda GPT. Aquí, como veis, la primera vez que preguntamos esto, dice que hay una serie de ratios que no va a poder
calcular o que cree que va a tener dificultades para calcularlo, porque pues bueno, está esperando unas determinadas partidas con unos nombres concretos, como comentaba Iñaki. Esto está preentrenado, es un modelo preentrenado con billones de parámetros de Internet. Cuando hablamos de parámetros hablamos de palabras, bueno, o algo, o tokens, o algo, es un término más técnico, pero bueno, luego si queréis, si no sobra tiempo, os explico un poco. Básicamente, pues este modelo no es experto en contable, pero bueno, parece que lo está haciendo bastante bien a pesar de no ser experto contable. Tendríamos dos opciones, o bien crearnos, o sea, ajustar el juego de datos para que pues entienda, cambiarle las palabras, digamos, no he encontrado los datos para el pasivo corriente, pues bueno, igual que se llama de otra manera, pues o bien se lo cambiamos, o bien le decimos, no, es que vía prompt, oye, pues es que no es pasivo corriente, es que en este caso es pasivo lo que hemos puesto, o le decimos, aquí, como veis, no nos va a sustituir nuestro trabajo, nos va a ayudar, pero tenemos que ir guiándole o por lo menos supervisándole. Pero luego ya, pues bueno, si tenemos un modelo ya entrenado con nuestros datos, ChatGPT, o sea, GPT tiene una funcionalidad nueva en esta versión 4 que se llama GPTs, que tú te puedes crear tu propio GPT experto. Tú le dices que te quieres crear un GPT experto en contabilidad, le pones un prompt un poquito más preciso o más completo del que yo le he puesto en primera instancia, como habéis visto, lo ponemos más completo, le paso el plan general contable, le paso cosas específicas que yo quiera que conozca y ya tengo entrenado un contable, un contable.ia, ¿no? Entonces aquí ya pues también le puedo entrenar para que determinadas palabras que no entendía su modelo preentrenado, las entienda el modelo entrenado. ¿Vale? Ya digo que las posibilidades aquí sean infinitas. Entonces, pues bueno, me dice una serie de ratios que no va a poder calcular de primeras, me pregunta cómo proceder y entonces yo le digo, pues bueno, pues calcula el ratio de ácido y el de endeudamiento. No me he parado a corregirle el archivo, a pasárselo en otro formato o a cambiarle, digamos, los nombres y digo, bueno, pues ahora, pues prepárame estos dos ratios, a ver cómo me los calculas. Aquí veis cómo lo va calculando y bueno, está muy bien, se agradece porque yo, por ejemplo, pues estudié contabilidad, pero el ratio de ácido no sé, no recordaba lo que era y entonces me dice lo que es, ¿no? También me dice lo que es el ratio de endeudamiento. Vale. Le pregunto por el ratio de liquidez. Fijaos que antes me ha dado error, me ha dicho que no podía calcular el ratio de liquidez porque le faltaba un dato. Pues bueno, le preguntas otra vez y como la IA generativa él tiene la particularidad de que no te va a contestar dos veces de manera idéntica, en este caso, pues sí que te puede contestar. No significa que una vez que, si no te contesta bien a la primera, no significa que no lo sepa o que tengas que ajustar siempre, sino que es posible que necesites repreguntarle. ¿Vale? En este caso, pues te lo calcula bien. Y no solo eso, sino que también otra de las funcionalidades que podemos cubrir, aprovechando este ejemplito, pues bueno, le puedo decir que tengo que hacer una presentación para la empresa y que para convencer, pues siempre es bueno mostrar una serie de gráficos, ¿no? Entonces le digo que me muestre unos gráficos que sean visualmente muy atractivos. Entonces, siempre comienza con una explicación de lo que va a hacer y a partir de ahí, pues bueno, me pasa una serie de gráficos que en este caso no sé por qué no me los está mostrando, pero bueno, para que os hagáis una idea, a ver si lo vemos aquí, en el de pérdidas y ganancias. Vamos a ver si muestra, aquí sí me está mostrando imágenes, vamos arriba del todo. Vale, aquí sí. Vale, pues ahí aparecían una serie de gráficos, no sé por qué no me han aparecido, quizá por... No tengo muy claro por qué, pero bueno, os explico que en este caso le he pedido un gráfico, he hecho el mismo proceso que con el de pérdidas y ganancias y me muestra un gráfico. Le he dicho en este caso que es un diagrama de barras. En el otro caso le pedí que fuera una gráfica de tendencias y entonces me dibujó un gráfico de tendencias. Le dije que había errores aquí, me ponía los años, pero me ponía como pues bueno, me sumaba, digamos, me ponía los meses, quedaba todo como muy junto, le dije que me parecía un poco extraño que por favor corrigiera lo de los años y me lo corrigió. Vale, entonces, como veis, también es capaz de generar gráficas y en este caso, para este ejemplo de pérdidas y ganancias, lo que he hecho ha sido otra de las funcionalidades es decirle que me proyecte cómo serán los resultados y la rentabilidad de esta empresa en los próximos 3 años. O sea, aquí ya no le estoy diciendo que me dé una información descriptiva o que llegue a alguna conclusión que yo tenga en los propios datos, sino que le estoy diciendo que me haga una predicción. Esto por debajo lo que está haciendo es llamar a un modelo de predicción, o sea, se está generando el código
con Python y está directamente, lo ha generado, lo ha ejecutado y me ha dado el resultado. O sea, que la verdad es que realmente muy potente, ¿vale? Entonces veis que aquí tienes las funciones, llámalos, pues bueno, está creándose las tablas y bueno, por no entrar en la parte muy técnica, pues simplemente que veis qué es lo que ha hecho en cuestión de segundos. Una vez que llegamos ahí, pues otra de las posibilidades que podemos tener, esto ya digo que puede ser para financiero, puede ser para recursos humanos, puede ser para cualquier departamento en el que trabajéis, y pues le podéis decir que os haga una presentación, es decir, os haga un guión de una presentación. En este caso le decimos que en base a todo esto, como veis, conserva memoria, tiene memoria de lo que estamos hablando con ChatGPT, eso se llama contexto, y entonces le podemos decir que nos cree un guión de una presentación que tenga 10 diapositivas. O sea, le estoy diciendo ya el número de diapositivas que debe tener. A ver, esta es una propuesta. Siempre, como digo, es coger la propuesta y decir, bueno, me interesa, no me interesa, o oye, el slide 3, cámbiame este slide, cámbiamela por otro tipo de información, quiero que muestres esto, esto y esto. Incluso le puedes decir que me desarrolle la slide 5 porque me interesa y quiero que me cree pues bueno, 4 puntos, 4 párrafos pequeños en el que pues, cuente un poco, te hable del análisis del coste de ventas y el margen bruto. Todo en función del archivo que le hemos pasado. No hemos tenido que pasarle más información que la que habéis visto. ¿Vale? Entonces también le digo que me cree unas imágenes para adjuntar a cada una de las slides. Entonces lo que va a hacer es, teniendo en cuenta, en este caso, el título o el subtítulo, es decir, en qué consiste cada una de las slides, se crea una imagen que tiene relación con el título o subtítulo de lo que es la slide, ¿vale? Entonces, además le digo que lo hago un estilo similar a Pixar. Aquí vemos otras de las limitaciones que he querido mantener de la IA generativa, en este caso de DALL-E 3, que es el modelo que está utilizando para generar imágenes. Y si os fijáis, lo que está haciendo las palabras, y esto pasa en otros modelos de IA generativa para creación de imágenes, falla a la hora de meterte el texto de las ilustraciones, ¿vale? Fijaos que intenta atinar, antes era mucho peor, en versiones anteriores era mucho peor. Pero sí que tiene relación cada una de las slides, le digo, no me voy a detener en cada una por el tiempo, pero en cada una de las slides tiene que ver con lo que se hablaría, cada imagen tiene que ver con cada una de las slides. Entonces, además guarda una coherencia en cuanto al estilo. Vale, aquí le digo que sí puede crear las anteriores imágenes sin texto y bueno, parece que no me termina de hacer caso del todo. Fijaos que enseguida se le olvida, alguna sí, alguna no. Por eso digo que luego tendríamos que pasar por otro tipo de igual de IA generativa o pasar por Adobe Firefly y que nos lo corrija, ¿no? Entonces aquí siempre hay algún trabajo que hacer, ¿vale? Por ir un poquito más rápido, nos vamos al ejemplito de recursos humanos que teníamos preparado. En este caso, más que por áreas, como digo, aprovechamos que estamos utilizando ejemplos con áreas diferentes, pero ya digo que puede ser para cualquier área que se os ocurra. Intentamos que cubra una funcionalidad un poquito distinta, ¿no? Para que veáis todas las posibilidades que tiene. Entonces aquí hemos subido 4 currículums y le hemos dicho que nos resumen una frase cada uno de los currículums indicando lo que más destaca. Imaginaos que en lugar de 4, pues son 50. En este caso, nos hace pues en un pequeño parrafito cada uno de ellos. No voy a entrar en los currículums, pero creedme que sí que lo está haciendo bien. Y entonces nos da digamos, lo más destacado. Le digo que lo separe por áreas, nos lo separaría uno a uno, ¿vale? Lo cual es muy interesante. Le vamos a hacer una pregunta específica de alguno de los currículums, le preguntamos si alguno tiene coche propio y me localiza cuál de ellos tiene coche propio. Que no tiene por qué en el currículum poner tiene coche propio, sino que puede decir tiene vehículo o conduce con vehículo propio, o es decir, que al ser un lenguaje natural no tiene por qué estar en el currículum exactamente tal cual se lo estoy preguntando, ¿vale? Aquí, con esa transparencia que os comentaba, pues nos dicen qué currículum, de dónde has traído esa información. Y aquí pues le estamos diciendo pues que me genere un post para LinkedIn para un puesto que quiero cubrir. Le digo una serie de características, como os comentaba anteriormente, dependiendo cuanto más específico seas en el prompt, en este caso en el mensaje que le das a ChatGPT, mejor te lo va a hacer. Pero fijaos que ya directamente al decirle en LinkedIn, fijaos que ya el formato es un formato LinkedIn, ya tiene iconos, ya pues bueno,
utiliza una serie. Si le hubiera dicho el nombre de la empresa directamente aquí, pues no me lo pondría entre corchetes, sino que me diría el nombre de la empresa y lo hace bastante bien. Yo aquí podría iterar y decir, bueno, quiero que esto lo destaques más, lo destaques menos y me volvería a generar otra versión y que podría ser mejor, podría ser peor y hasta que al final pues, me permitiría hacer esto. Quien dice LinkedIn, dice Instagram, dice Twitter, le puedes decir el número de caracteres, se va a ajustar bastante bien a lo que tú le digas y esta es otra de las posibilidades que tendríamos, ¿no? Otro ejemplo, nos vamos en este caso, a marketing. Bueno, para que veáis que siempre es muy amable, ¿no? Yo le digo que tengo una idea, quiero sacar un whisky sin alcohol en Escocia, que no, esto ya lo dijo Famino Cansado hace años, ¿no? Que hacía chistes de ello, como que no era, bueno, decía una destilería de whisky Dick. Y me va a decir que es una idea genial, le digo que me ayude a crear, digamos, a definir un branding para el producto y quiero varios logos de propuesta y quiero un claim divertido y con gancho. Pues fijaos que, pues bueno, nos facilita mucho el trabajo. Empieza ya dándonos algunas opciones que pueden gustarnos más o menos y pues, nos va contando, ¿no? Viendo la hora, tengo que ir un poco más rápido. Fijaos que vuelve a tener el mismo problema de a la hora de encajar las palabras en el logo, pues no lo llega a hacer del todo bien. Pero bueno, es una herramienta que nos va a servir muchísimo para empezar a trabajar con cualquier tarea que tengamos. No tiene por qué ser repetitiva, como veis puede ser también creativa y ayudarnos de alguna manera a guiar ese brainstorming que podemos tener, ¿no? Bueno, por ir concluyendo, os enseño alguna herramienta más de IA generativa. Ahí, bueno, aquí hemos decidido hacer una mini selección, pero bueno, el otro día escuché en una charla de marketing que había en torno a 11.000 herramientas de marketing con IA generativa. O sea, fijaos que son únicamente para un único sector, ¿no? Entonces, Gen2 es una herramienta que lo que hace, tiene una serie de casos de uso. Uno de ellos es que tú le pasas directamente un prompt y entonces ya te genera una imagen en movimiento, te genera un vídeo. También tienes la opción de pasárselo con un texto. Lo que hace ese texto directamente te está generando un vídeo como veis, tiene movimiento. Le puedo decir que aparte de un texto, le pongo un prompt y entonces ya pues me genera ese vídeo con el prompt perdón, y la imagen. O sea, como input tenemos una imagen y un prompt. Y como output como salida, tendríamos esa imagen en movimiento. ¿Vale? Tenemos también la posibilidad de una imagen únicamente la imagen me genera un vídeo. Puedo decirle, pasarle una imagen, perdón, un vídeo, decirle un estilo y lo que hace es transferir ese estilo a un vídeo que él genera, o bien un storyboard, que directamente, pues esto veis que generaría pues bueno, como si fuera un mockup, ¿no? Le pasamos un mockup y me está generando, me lo está renderizando, ¿vale? Y luego aquí más, simplemente para que veáis la capacidad de detectar dónde está el perro, es decir, lo que llama una máscara, para ponerle los lunares al perro y no ponérselo a todo el vídeo, ¿vale? Y así pues hay muchas más posibilidades. Vale, pues esto es lo que os quería enseñar. Tenemos también, bueno, me está tapando la pantalla el resto, pero yo creo que nos hemos ido un poquito de hora, ¿no, Paula? Para dejar un poco de tiempo a la hora Bueno, de la pregunta que nos nos quedan 5 minutos que eso, podemos aprovechar para las preguntas. De todas formas, vamos, por nuestra parte, obviamente si alguien tiene que salir, puede salir, pero si nos pasamos 5 minutitos porque la gente quiere preguntar algo, pues nosotros vamos a seguir conectados. Lógicamente, pues el que salga puede ver luego las cuestiones que han planteado otras personas en la grabación. Entonces, bueno, en este sentido, bueno, para empezar, súper interesante, ¿no? Yo creo, como decía, que quizá esto es, perdonad que yo ya en la emoción no me he puesto la cámara, pero bueno, que decía que, bueno, creo que es la parte, ¿no? más interesante, que más aterriza y lo que comentábamos, ¿no? Lo que manejar este tipo de cuestiones que como nos has estado enseñando, pues no hace falta tener, hombre, si eres técnico, pues vas a profundizar más, vas a saber, ¿no? Muchas más cuestiones de dónde vienen, pero es que no hace falta para trabajar y entrenar este tipo de herramientas y poder desarrollarlo. Y lo más importante, ¿no? Que es a nivel de todos los departamentos. Nos estaban preguntando por cuestiones específicas, ¿no? Una formación específica de recursos humanos, pero es que realmente si trabajas todas las áreas,
Al final, o sea, todo el mundo necesita generar un informe, necesita tener análisis de datos, estés donde estés, ¿no? Incluso temas de imágenes o diseños creativos de presentaciones. Obviamente, cada uno en su área va a pesar más, pero que es interesante conocerlo en todos los casos. Entonces, bueno, efectivamente, no sé si alguien ha trasladado de manera privada alguna pregunta a José Antonio o quiere ahora a través del chat hacer alguna cuestión, bien a Javier, bien a Iñaki. No sé si hay alguna duda o nos hemos quedado tan anonadados con las posibilidades que necesitamos procesarlo, que también es una opción, ¿no? Tengo Eh, aquí una pregunta que me dicen que ¿cómo puedo sí. seleccionar qué herramienta de inteligencia artificial me es útil entre tanta oferta? No sé para quién es, pero bueno, en realidad es muy buena pregunta y es muy complicada de explicar, ¿no? O de contestar, porque realmente ahora mismo hay un boom de herramientas de IA generativa. Creemos que dentro de unos meses esto se normalizará, quedarán unas pocas, que serán las más potentes, como pasa ChatGPT ahora mismo, que se está utilizando muchísimo. Pero bueno, yo diría pues que si tienes inquietud por este tipo de tecnologías, pues que busques un poco por Google, veas herramientas generativas. Sobre todo ver, aquí lo importante, como comentaba Iñaki en el proceso de cómo implantas la IA generativa, ¿no? Es ver el caso de uso. Aquí el error que se ha cometido en tecnología muchas veces en la IA ha sido que cuando te reunías para algún proyecto de IA, se reunían los técnicos. Es decir, que al final los que tomaban la decisión o los que tenían el problema, el caso de uso, al final eran los que menos estaban ahí en esa reunión. Con lo cual yo diría que detectaras cuál es el caso de uso en tu empresa o cuál es el que, o sea, qué tareas son las que más tiempo, con las que más tiempo dedicas, las más repetitivas y demás, y que a partir de ahí pues puedas investigar y puedas ver cuál, o bien googleando, ¿no? Como siempre, cuál es la herramienta, o bueno, seguir una formación, que yo creo que ahí la formación es siempre sería la mejor opción, ¿no? La que te va a dar una base y la que de alguna manera con GPT, ya habéis visto, ChatGPT te permite cubrir pues prácticamente cualquier tarea conversacional, resumir, traducir, crearte un asistente o bien irte a parte de imagen, tienes que ver cuál es digamos, tu caso de uso a nivel de si es de imagen a texto, de texto a imagen, o quieres crearte un vídeo, entonces a partir de ahí ya ir acotando. Y bueno, siempre guiarte de alguien que sepa. Está claro. Sí. Yo creo que al hilo de lo que decías, ¿no, Javi? De guiarte a alguien que sepa es alguien, pues en este caso como la formación, ¿no? Que estábamos comentando, que te, que te sepa recomendar lo que necesitas y algo validado, ¿no? Que es lo que muchas veces nos pasa, pues, oye, con otras herramientas o incluso yo lo veo mucho también en el mundo del emprendimiento e innovación. Hay mil herramientas, hay mil cosas que hacer y al final lo que te aporta valor es que alguien te diga, oye, mira, esto está validado, esto funciona así, esto tú lo puedes adaptar así y luego tú lo uses, ¿no? Y te lo lleves hacia tu campo. Cuando hay un mundo tan explotado, tan lleno de herramientas, tan lleno de locura y tantas cosas que evolucionan tan rápido, tener al experto al lado que es capaz de cribarte, filtrarte y darte en un poco lo que necesitas es como realmente la clave para que tú toques lo que tenga sentido tocar y lo que de verdad te vaya a aportar valor, ¿no? Sí, y luego, perdón, Javier, lo que comentabas, ¿no? Al final también yo creo que no dejan de ser empresas, ¿no? Y se irán fagocitando unas a otras seguramente porque no todas van a ser modelos de éxito, ¿no? Entonces al final quedarán las más potentes. Luego el coste también lo pone todo en su lugar, ¿no? Hay algunas que las puedes utilizar de manera gratuita, lógicamente siempre con menos prestaciones, más capadas. Entonces, bueno, si lo vamos a hacer a nivel profesional, un uso, pues también se irá regulando, ¿no? Las propias empresas llegará un momento que seguramente decidan contar con algún tipo de solución, igual que ahora utilizamos o Teams o Meet o Zoom, pues esto será también con el tiempo una cosa más, ¿no? A tener dentro de nuestro sistema organizativo. Si cabe una pregunta más, tenía otra que iba sobre todo hacia Iñaki, en la que me preguntaban que ha hablado de la experiencia de cliente y si muy brevemente podría explicar cómo se podría llevar a la experiencia de empleado. Vale, sí, pues un poco herramientas similares, ¿no? También hemos comentado que hay herramientas que te permiten analizar esa parte de sentimientos, qué está ocurriendo,
Entonces, al final es un tema de analizar datos, de ver dónde saco esos datos, ¿vale? Hay herramientas ya que pues, el propio Microsoft tiene Microsoft Insights que te permite también ir analizando de forma recurrente, oye, el estado de tus empleados, de cómo está la gente, de qué piensa, de cómo trabaja, de, oye, si la gente va sobrecargada o no sobrecargada de trabajo, ¿no? Y eso cada vez está mejorando, ¿no? Hay otras herramientas muy interesantes, de hecho tengo un listado por ahí, lo intentaré recuperar también para que igual lo podáis mandar con el enlace de esto, de herramientas para recursos humanos que ayudan, ¿no? En esa parte de analizar a las personas, de entender las sobrecargas. Luego también a nivel de experiencia de empleado, si yo tengo los datos de, por ejemplo, con una herramienta de time tracking donde yo sepa a la gente, oye, a qué está imputando las horas y cuántas horas están imputando y trabajando, y saber si realmente eso se corresponde con las previsiones que yo tengo, la gente va sobrecargada, también los propios modelos de IA me pueden estar dando esa información y decir, oye, mira, estas personas están sobrecargándose, estas personas están por aquí más libres, ¿no? Entonces también puedes ayudar, ¿no? O que la gente, o sea, la gente se pueda aburrir o sobrecargar. Entonces, si se aburre es tan malo como que si se sobrecarga, ¿no? Entonces, también esos modelos, al final, como lo que está haciendo Javi, coger datos, analizarlos y que te dé resultados, conclusiones que te activan algo, ¿no? Al final es que te genere ese insight que te dice, oye, pues esto, y a partir de ahí es un resorte, es un dato, un resorte que me permite tomar decisiones. Y luego, obviamente, también comunicaciones personalizadas. Cuando tú mandas un email a la compañía, a alguien en general, oye, imagínate mandar un email que va personalizado para ti. Oye, Paula, y además te hablo de la forma en que te hablo a ti o que tú necesitas que te hablen, ¿no? O te doy los datos, te doy la información de una forma diferente a la que se la estoy dando a otra persona, pero no tengo que mandar 100 emails. Solamente con uno ya me lo va a poder adaptar exactamente, ¿no? O cuando trabajo en empresas donde hay gente con diferentes culturas y lenguajes, eso también lo puedo automatizar. Entonces, claro, el panorama es tan brutal que al final es un poco lo que comentaba, ¿no? Lo que ha enseñado Javi, toquetea, prueba, aprende de alguien de cómo se usa esto en el fondo, pero sobre todo luego, después de aprender, hazte tus propios pilotos de probar en tu día a día en qué te empieza a servir, ¿no? Y lo vas usando y de repente te vas dando cuenta de la posibilidad que vas teniendo, ¿no? Cada empresa es un mundo a nivel de comunicación interna y de gestión del talento, pero la verdad es que estas herramientas pues te van dando muchos focos y muchas claves que puedes ir luego aplicando, ¿no? En el día a día. No sé si más o menos he contestado o me he quedado un poco por arriba, pero O podemos concluir. Bueno, en cualquier caso, sí que comentar lo que hemos dicho al principio. Hemos grabado la sesión con la idea de poder compartirosla. También os vamos a pedir vuestra colaboración porque en base a estas cuestiones estamos realizando precisamente una encuesta, ¿no? Para detectar pues esas inquietudes y plantear algunas dudas por nuestra parte sobre el uso de IA, sobre cómo creéis que va a implantarse en las empresas. Entonces aprovecharemos esa comunicación que os vamos a lanzar para lanzaros la encuesta y bueno, sí que os pediremos, es una encuesta que se cumplimenta muy fácilmente y bueno, que vamos a usar simplemente para tener esa información y poder tener ese estudio y afinar, ¿no? Muy bien en estas cuestiones. Y bueno, pues ya hay algunas personas, ¿no? Lógicamente saliendo, desconectando, agradeciéndonos la mesa. Así que bueno, si no hay ninguna cuestión de última hora, pues por nuestra parte también agradeceros, por supuesto, que nos hayáis acompañado. Esperamos que haya resultado interesante, que al menos, ¿no? El objetivo de abrir mentes y tener claro que esto es una cuestión ya de actualidad y en la que hay que ponerse las pilas. Esperamos que se haya conseguido ese objetivo. Me consta, ¿no? Que Iñaki y Javier pues están a disposición también. Luego, oye, si tenéis alguna duda, alguna cosa, nos podéis escribir y estamos en contacto. Y bueno, por esa parte, por nuestra parte nada más. Agradeceros la asistencia y nada, nos vemos por estos foros y en nuevas convocatorias, que seguro que esto nos da para hablar otros días de otros temas relacionados. Muchísimas gracias.